de una manera muy tangible para que ustedes puedan realizar su actividad práctica de este capítulo, es sobre todo medición de la presión arterial, ¿no es cierto? Ahora, pero para que nosotros arranquemos con la práctica, recordemos un poquito, ¿qué es la presión arterial? ¿Qué me dice? ¿Cuál es la definición de presión arterial? Lo que ustedes recuerden de la clase, lo que ya han leído, algo. La presión que ejerce la sangre en las paredes. Bien, excelente. Es la fuerza con la que golpea la sangre las paredes de las arterias, ¿cierto? Sobre todo en la aorta. ¿Han visto cuando el volumen sistólico, en el momento el volumen sistólico sale de la cavidad cardíaca, en este caso, si nos referimos solo al ventrículo izquierdo, y golpea la aorta, ¿sí? ¡Pum! Ese primer golpe, ¿sí? Ese primer latido, ¿sí? Eso es lo que nos genera la presión arterial, ¿sí? Hemos visto que ese golpe más fuerte, ¿de cuánto era normalmente en un paciente joven y sano? 120 de presión sistólica, llamamos, ¿no es cierto? Y normalmente han visto que cuando algo golpea, desciende nuevamente y otra vez otro latido, ¿cierto? ¿Y cuánto era entonces la presión diastólica? 80 milímetros de mercurio, ¿sí? Bien, presión sistólica 120, presión diastólica 80 milímetros de mercurio es un estándar, no es que eso es, y si nos tomamos ahorita todos, van a ver que la presión es variable, ¿sí? Unos van a tener un poco más, otros un poco menos, todo depende de cada paciente, ¿sí? Pero es una presión estándar, ¿sí? Bien, también vamos a diferenciar ahora cuando nosotros decimos hipertensión y cuando decimos hipotensión. El paciente está con hipotensión, ¿sí? Bien, ¿y qué otro aspecto importante? Si la presión sistólica era de 120 y la presión diastólica era de 80 milímetros de mercurio, la diferencia de esta presión, ¿qué se llamaba? Presión de pulso. Presión de pulso. ¿Y de cuánto es normalmente? 40 milímetros. 40 milímetros de mercurio. Bien, y nosotros podemos recordar ayer esa imagen, esa curvita de la presión de pulso, ¿recuerdan? Y habíamos visto que cuando un paciente, por ejemplo, tenía alguna patología en los vasos y los vasos no tenían esa capacidad de distensión, veían cómo se hacía una presión de pulso bastante elevada, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la aterosclerosis, ¿recuerdan? Bien, hoy vamos a ver cosas normales, lo habitual, lo que nosotros tenemos que ver en un paciente para medir la presión arterial. ¿Y cuáles serán las condiciones básicas? ¿Sí? Las recomendaciones son que nosotros podamos medir la presión arterial en uno de los brazos, ¿sí? Idealmente se recomienda el brazo derecho, ¿sí? Y debemos medir con el paciente, con el bracito a la altura del corazón. Esto es lo que dicen las guías, ¿sí? Por eso ustedes van a ver cuando ustedes van a un chequeo médico y están sentados en la silla, ¿qué les dice la enfermera? Apoye su brazo sobre la mesa, ¿no es cierto? Miren, traten de medir la presión a la altura del corazón, ¿sí? Y entonces, ahora vamos a explicar en qué consiste todo el equipo de la medición de presión. Pero posición,
Es medio por catéter. Un catéter. Bien, Lorena. Un catéter dentro de la arteria, porque necesitamos medir la presión de la arteria, ¿sí? Entonces, eso no vamos a poder realizar aquí. Nosotros, la mayor parte de las veces, en nuestra actividad médica, va a ser medir la presión arterial no invasiva, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Y recuerden que esa presión no es fidedigna, ¿sí? Si bien nos da un parámetro, no es que es fidedigna. ¿Saben por qué les digo? Cuando nosotros tenemos un paciente de trauma, nosotros le medimos de inicio, porque todavía no tenemos un catéter instalado en la arteria, entonces le medimos inicialmente la presión arterial y nos da a veces una presión, ejemplo, les voy a decir, 105/70, ¿sí? Tengo ese parámetro en el monitor e inmediatamente, como es un paciente crítico, nosotros le instalamos un acceso arterial invasivo para medir la presión invasiva. Y la presión real nos da a veces 90, 50, 88, 49, ¿sí? Esa es la presión real, ¿sí? La presión que medimos directamente en la arteria, ¿bien? Entonces, fíjense que hay variabilidad, ¿no es cierto? No es la misma. Habíamos dicho que estaba prácticamente con presiones normales. Eso nos pasa en la vida real, ¿sí? Entonces, la presión arterial invasiva es la fidedigna, pero nosotros, si tomamos correctamente y tomamos en cuenta todas esas, la técnica de medición de la presión arterial, créanme que nos va a ir bien, porque por lo menos vamos a estar muy próximos a lo que es real, ¿sí? Entonces, el manguito debe cubrir los 2/3 del brazo. Lo apliquemos, ¿cierto? Y fíjense, si gustan, se acercan. Debe cubrir 2/3 del brazo y no debe ir muy flojo, ¿sí? Fíjense cómo vamos a aplicar el manguito. Y ahí, ¿sí? Si nosotros queremos introducirnos, tiene que permitir introducir un dedito nada más. Si el manguito está muy flojo, no va a ser real. Y si está muy ajustado, también no va a ser real, ¿sí? Entonces nosotros aplicamos nuestro manguito, ¿sí? Acá, cubriendo los 2/3 del brazo, ¿bien? Así. Y ahora vamos a tomar la presión arterial. ¿Y cómo hacemos eso? Con la ayuda de un estetoscopio, nosotros vamos a aplicar el estetoscopio en la arteria braquial, ¿sí? Acá, en realidad antecubitales aquí, ¿no es cierto? Acá, ¿sí? Y vamos a medir la presión. ¿En qué consiste? Cuando nosotros insuflemos el esfingomanómetro lo recomendable es hasta 200 milímetros de mercurio, ¿sí? Puedo medir incluso puedo insuflar a más. Entonces, la presión que yo genere el manguito va a ocluir por completo a la arteria braquial, ¿es cierto? O sea, no va a dejar ya flujo sanguíneo a distal, ¿sí? Y esa es la idea, que no me deje flujo sanguíneo, cosa que yo, con la ayuda de mi estetoscopio, ¿sí? Pueda aplicar mi estetoscopio en la arteria antecubital, ¿sí? Y cuando yo haya ocluido la presión en la arteria braquial, cuando yo vaya aflojando, ¿sí?, el manguito de presión, va a haber recién un paso de sangre hacia distal y es ese chorrito de sangre, ¿sí? Recuerdan cuando la sangre golpea contra las arterias, es cuando nosotros detectamos la presión arterial. Entonces, es ese ruido, el más intenso, el más alto, el que nosotros denominamos ruido de Korolkov, ¿sí? Y el primer ruido que auscultemos de la presión arterial es la presión arterial sistólica, ¿sí? Y normalmente el último ruido que escuchemos, nosotros vamos a estar escuchando la presión arterial, pom, 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 y después ya no escuchamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya el flujo deja de ser turbulento, ¿sí?, en la arteria, ya se hace lineal, se hace continuo, porque ya hemos vuelto a perfundir la arteria, ¿sí? Entonces ahí vamos a escuchar, ahí ya no se escucha nada. Entonces, cuando nosotros decimos la sistólica, ya en lo que es la técnica,
la presión, el golpe más fuerte que sentamos, esa es la presión arterial sistólica. Y el golpe más bajito, más suavito, es la diastólica, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Yo ya apliqué mi manguito en los dos que me cubran 2/3 del brazo, ¿sí? Este manguito es ideal para ello, ¿sí? Ahora, debo aplicar mi estetoscopio o fonendoscopio en la arteria antecubital, ¿sí? Porque yo necesito escuchar el paso de sangre luego que ocluya por completo la arteria braquial. Esto, mire, fíjense, este es el esfingomanómetro. Yo tengo que insuflarlo. ¿Hasta cuánto hemos hecho? 200. Hasta 200, porque nosotros con esa presión vamos a ocluir por completo la arteria braquial. ¿Por qué? Porque esa presión supera a la presión arterial sistólica, ¿recuerdan? De nuestro organismo. Entonces, fíjense, ustedes van a hacer la práctica. Acá es abierto y acá cerrado. Para que yo pueda insuflar el manguito, yo tengo que cerrar el manómetro, ¿sí? Ahorita ahí está abierto, ahí lo cierro y empiezo a insuflar, fíjense, y voy a subir hasta 200 o máximo 220 de milímetros de mercurio. Con mi manguito acá voy a ir soltando lentamente, aflojando la presión para poder permitir el paso de sangre y que yo lo detecte, ¿sí? A ver, vamos. Y fíjense la velocidad a la que voy a bajar. La recomendación es que no lo baje muy rápido, porque si yo lo bajo muy rápido, jóvenes, lo que me va a pasar es que si yo tenía que sentir y la presión estaba en 120, la voy a escuchar en más o menos cerca de 100, la sistólica, si lo bajo muy rápido. Debo bajar lentamente, ¿sí? Más o menos como en unos 30 segundos, ¿sí? O sea, no de golpe. Si yo abro así, lo abro todo, no voy a poder detectar la presión. Recuerden que yo tengo que escuchar con la ayuda de mi estetoscopio cuando la sangre pasa y perfunde nuevamente el vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces necesito que haya silencio y necesito estar concentrada, ¿está bien? Para poder escuchar, porque se escucha ese flujo turbulento que pasa por la arteria. Eso es lo que siento, ese chorrito de sangre que pasa después que yo lo he ocluido a mi arteria braquial con mi manguito de presión. ¿Está bien? Ahorita, en este momento, yo programé la presión, está programada para una presión estándar, que habíamos dicho que era de 120 sistólica y 80 de diastólica. Entonces, ahora en la práctica, cada uno lo va a hacer, vamos a escuchar. Vamos a ver, quiero que tratemos de escuchar. Este es un entrenamiento, no es que un día para otro el oído ya se entrena, no, es que de a poco tenemos que ir escuchando, ¿sí? Cuando vengamos a hacer otra práctica, por ejemplo, igual si alguien me dice, doctora, quiero escuchar, adelante, ¿sí? Porque a veces no da el tiempo suficiente como para que todos puedan escuchar y midamos una y otra vez, pero lo vamos a hacer, ¿sí? Es importante que podamos detectar los ruidos de Korotko. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. ¿Dudas y preguntas acá? Doctor, solamente se puede escuchar, digamos, no hace como un ligero tilde. Hace un tildeo, ¿sí? O sea, Sí, la agujita... En 85 y me dice que estaba ahí. Sí, No. la agujita, cuando nosotros bajemos, ¿sí? Esto es lo que más nos cuesta a todos, ¿no? Porque a veces, o cuando está muy nuevo, o cuando ya está muy usado, a veces cuando está muy nuevo, cuesta de que baje, ¿sí? Entonces uno tiene que ser preciso, ¿no? Ir bajando lentito para escuchar el ruido. Y después, a veces cuando ya está muy usado, esto también se afloja muy rápido y baja rápidamente la presión y no nos permite detectarla, ¿sí? Entonces, vamos bajando con cuidado para poder detectar nuestra presión de pulso. ¿Está bien?
arterial. Bien, nosotros, ¿por qué también nos vamos a guiar? Como dice su compañero, porque cuando esté descendiendo la aguja de este manómetro, ¡poc!, va a hacer, en el primer latido que escuchemos, va a moverse, ¿sí? Se detiene y se mueve, y empieza a seguirse moviendo hasta el final, y luego ya deja de moverse, hasta el último latido que escuchemos, que sería la presión sistólica. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos, ¿quién va a ser el peso? Tenemos idealmente el maestro de presión esté. Doctora, ¿me noto que el niño puede gritar? ¿Puede hablar? Sí, sí, por supuesto que sí. Ahí está en la parte. Arteria auricular. Ay, me da miedo que parpadea. Sí, yo estaba así, por Dios. Quiero escucharlo gritar. Muy bien. ¿Me va a decir si logra escuchar o Sí, no sí. logra escuchar nada? Sí, ¿Sí se escucha? sí. 120, el último así como en 81. Perfecto, perfecto. ¿Saben qué? A veces no se ve tanto el tildeo, ¿no es cierto? Como esto es un muñeco de simulación, pero acá lo van a escuchar perfecto. Por eso le llamé a la doctora Vania, para que le subamos el volumen al máximo, para que ustedes puedan detectar los ruidos de Korotkoff, ¿ya? Y cuando alguien no esté escuchando, me dice, porque o sea, nosotros escuchamos acá, en la arteria, pero si alguien, por ejemplo, pone apenas o está justo así en la flexura, por eso se les acosta el muñeco, no van a sentir. Esto es lo que siente, ¿sí? La membrana del